Hola a todos. En esta ocasión abordaremos el tema de los instrumentos de evaluación, ya que en la actualidad es una de las tareas más importantes y difíciles del profesor, la evaluación de los alumnos y la producción de notas objetivas. El sistema clásico de evaluación mediante exámenes contrasta con las nuevas tendencias de seguimiento del alumno y evaluación continua. Existen métodos alternativos y de evaluación, y la mayoría se pueden combinar con el objetivo de producir un resultado adecuado. En este tutorial presentamos varios métodos alternativos de evaluación utilizados actualmente. Somos parte de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Oriental, Unidad de Posgrado del Curso de Formación Pedagógico San Miguel. El tema que trataremos en este tutorial es sobre las técnicas e instrumentos para evaluar conocimientos. Sabemos que por medio de estos podemos desarrollar las capacidades de los estudiantes y así poder obtener notas más objetivas. Recordemos que la evaluación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje es una de las partes más importantes y por lo tanto esta no debe de ser medida solamente a base de pruebas escritas, ya que existen otros métodos alternativos como pruebas orales, las exposiciones, el debate, las ponencias y las entrevistas entre el docente y el alumno. Pero no podemos continuar sin antes presentar el equipo encargado de desarrollar este tutorial, en donde te expondremos cada una de las técnicas antes mencionadas, sus características, ventajas y desventajas, y a la vez te daremos algunas recomendaciones sobre cómo utilizarlas de la manera adecuada. A continuación presentaremos cómo desarrollar las técnicas e instrumentos de evaluación del conocimiento de una manera adecuada. Para lograrlo, explicaremos los siguientes pasos. Los instrumentos no son fines en sí mismos, pero constituyen una ayuda para obtener datos e informaciones respecto del estudiante.
Por ello, el profesor debe poner mucha atención en la calidad de estos, ya que un instrumento inadecuado provoca una distorsión de la realidad. Los nuevos desarrollos en evaluación han traído a la educación lo que se conoce como evaluación alternativa y se refiere a los procedimientos y técnicas que pueden ser utilizados dentro del contexto de la enseñanza e incorporados a las actividades diarias en el aula. Paso número 1. Delimitar la población. Antes de dar marcha a la elaboración de un instrumento de evaluación de conocimiento, es importante definir de forma precisa el alumnado a quien va dirigido dicho instrumento. Tienes que tomar en cuenta que si utilizas un instrumento de evaluación de cuarto grado, el cual será implementado en alumnos de bachillerato, estarías cometiendo un gran error. Para evitar esta problemática, debes tomar en cuenta el grado académico de los estudiantes, sus debilidades y fortalezas. Es decir, el instrumento debe estar diseñado en base al nivel académico alcanzado por el estudiante a quien va dirigido. Hola a todos, como paso número 2, vamos a definir lo que son los objetivos y el alcance del instrumento. Debemos de reconocer que la evaluación cumple una función clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y es mediante este proceso que el docente puede medir el nivel de asimilación del conocimiento de cada uno de sus educandos, y por ello, cada educador debe tener una plena información sobre los diferentes tipos de técnicas e instrumentos que existen en el ámbito actual. También debe de considerar el tipo de alumnado a quien va dirigido dicha técnica o instrumento, la cual debe de estar sustentada de manera clara y objetiva. Cada educador tiene que considerar que el objetivo del instrumento no es malversar los resultados, sino medir las fortalezas y debilidades de los estudiantes en cuanto a los contenidos expuestos en el salón de clase. Es por esta razón que la evaluación alternativa añadida a la época moderna ofrecen al docente formas y estrategias en donde determinan la participación de los estudiantes dentro del salón de clase. En el paso número 3 seleccionaremos lo que es el instrumento y técnicas de evaluación más adecuada. Existen diferentes tipos de técnicas al docente le permiten una cercanía más personal con el alumno, y al alumno le permiten desarrollar sus habilidades mediante la expresión oral. A continuación te presentaremos cada una de ellas, pero recuerda de que tu evaluación y técnica a utilizar tienen que ser sumamente objetivas para que los resultados sean efectivos. Las pruebas orales constituyen una forma alternativa de evaluar las competencias del estudiante en actividades relacionadas con la expresión oral, la lectura, la comunicación verbal, vocabulario, fluidez, pronunciación, razonamiento y la organización del pensamiento. También se pueden evaluar los productos del aprendizaje que requieren discusiones entre los estudiantes y el docente, como por ejemplo, proyectos de investigación, exposiciones, informes, entre otros. Se debe considerar que la expresión oral en diferentes circunstancias es más extensa que las escritas, pues cuenta con más elementos paralingüísticos. Las pruebas orales se llevan a cabo mediante un diálogo entre el maestro y el alumno durante un tiempo determinado. Alguna desventaja de las pruebas orales es que requieren mucho tiempo para llevarse a cabo, no es factible para grupos numerosos. Entre las recomendaciones para el uso adecuado de las pruebas orales tenemos que las preguntas se deben realizar con claridad y precisión. Se deben ordenar de manera sencilla a las más difíciles y el profesor debe dejar un tiempo prudente para que el estudiante dé su respuesta. A continuación hablaremos un poco acerca de la exposición oral de un tema. Esta es la comunicación de los contenidos ante un auditorio a partir de un esquema previo o guión. Es una práctica de gran importancia en diversos ámbitos, pero en el ámbito académico está presente en las explicaciones que los profesores dan en clase o en los trabajos que los alumnos comunican a sus compañeros.
Las características principales de la exposición oral son la dicción, la fluidez, el ritmo, emotividad, coherencia, volumen, claridad, sencillez, corporalidad, gesticulación y naturalidad. Algunas de las ventajas que la exposición oral tiene es que brinda al alumno la oportunidad de demostrar sus habilidades para seleccionar, organizar y sintetizar información. Al utilizarse este instrumento, el alumno debe de ser capaz de seleccionar y elaborar materiales didácticos para su trabajo. Las desventajas que la exposición oral tiene es que si no se determinan previamente los criterios para evaluar, el resultado que se emita puede ser subjetivo. Tratándose de grupos numerosos, la participación del grupo puede resultar mínima, pues la exposición no permite apreciar las diferencias individuales. Una recomendación para los docentes al hacer uso de la exposición oral es que éste debe de establecer los criterios que utilizará para evaluar la exposición. El debate es una forma de evaluar, la cual se dirige a realizar una discusión de dos argumentos diferentes. Es un acto de comunicación y exposición de ideas distintas, relacionado a una misma asignatura. El debate se vuelve más amplio a medida que los argumentos expuestos vayan aumentando en solidez de sus motivos. Para lograr una buena participación dentro de un debate, es necesario informarse bien para no argumentar aspectos no verídicos. El debate es una forma de evaluar, debido a que los argumentos expuestos generan una opinión sólida de los alumnos. Estos argumentos pueden ser válidos o no, y esto dependerá de las fuentes de información que se utilizan para desarrollarlo. La forma más adecuada de utilizar el debate como una manera de evaluar es cuando existe en la asignatura una discusión con opiniones diferentes. Asimismo, también se debe tomar en cuenta la clase de asignatura. Por ejemplo, en matemáticas o estadística, un debate no sería una buena opción para evaluar. Las asignaturas que se relacionan con aspectos más analíticos en un enfoque cualitativo son los que generan opiniones y argumentos para realizar un buen debate. El debate siempre debe ser desarrollado con fundamentos, exponiendo ideas, las cuales generen una discusión pacífica. Y para finalizar, te hablaremos un poco acerca de la entrevista, la cual consiste en una comunicación verbal entre dos personas o entre una persona con un grupo y requiere de una previa planificación para definir el propósito de la misma. Existen dos variables, la entrevista estructurada y la entrevista no estructurada. En la entrevista estructurada, el entrevistador se concreta a formular al entrevistado las preguntas respetando el orden con el que previamente fue definido. Y en la entrevista no estructurada, el entrevistador cuenta con la posibilidad de modificar el orden de presentar las preguntas, pero no así la intención de las mismas. Una de las características más importantes que esta permite es que diagnostica las dificultades del aprendizaje, profundiza en las respuestas obtenidas y ayuda al alumno a preparar un proyecto personal. Muchas gracias por ver este tutorial y esperamos que sea para beneficio de todos aquellos que en un determinado momento quieran hacer uso de estos instrumentos de evaluación. Puedes encontrar este video con el nombre de Técnicas e Instrumentos de Evaluación Alternativo. Muchas gracias por su atención.